Ya, ok, un momento. Ok, hola. Hoy día vamos a ver el capítulo 8, que sería reducción de la dimensionalidad. Ya, y bueno, en este capítulo vamos a ver cómo reducir las variables o las dimensiones con las que trabajamos los datos. Tenemos 1000 dimensiones, cómo reducirlo a menos dimensiones para poder trabajar de manera más sencilla. Entonces, comenzamos, ¿ya? Bueno, somos dos integrantes, Jorge Mesa y Kevin Santana. Acá está nuestra información, por si quieren agregarnos. Y bueno, primero empezamos con el punto 1 de este capítulo, que sería la maldición de la dimensionalidad. Uh-huh. Bueno, cuando empecé a leer el libro, me hice una pregunta, que era, ¿por qué? O sea, si tenemos 1000 variables, 300 variables, 500 variables o 200 variables, ¿por qué no usamos todas las variables? ¿Por qué debemos reducir las dimensiones o disminuir el número de variables en nuestros modelos? Porque siempre nos dicen que, bueno, tenemos la idea de que mientras más tengamos es mejor, pero no, en el caso de los modelos de Machine Learning no pasa eso. Hay diferentes motivos por el cual debería reducirse la dimensionalidad. Acá he puesto 4 puntos que vamos a revisarlos. El primero es la velocidad de entrenamiento. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo 300 variables al entrenar mi modelo y luego para hacer la predicción? Todo eso me demora 10 minutos. Y bueno, y puedo tener, al hacer reducción de variables, puedo tener los mismos o un poco menos, un score menor o incluso mayor en menor tiempo. ¿Para qué usar todas las variables si puedo tener mejores resultados si tal vez hago una reducción de variables? Y un primer motivo sería eso. Si nosotros no tenemos mucha capacidad computacional, entonces reducir el número de variables y tener los mismos resultados sería lo más lógico. O lo que algunos consideran como el principio de parsimonía: menos pasos, mejores resultados. El segundo punto es por la mitigación de la maldición de la dimensionalidad. Bueno, más en la siguiente diapositiva vamos a hablar qué es la maldición de la dimensionalidad. Pero en resumen sería que muchas veces tener muchas variables o muchas dimensiones no significa que vamos a tener mejores resultados. Entonces, eso es la maldición de la dimensionalidad en resumen. Entonces, para reducir esa maldición, lo que hacemos es eliminar variables, pero no eliminar variables a la loca, sino analizando qué variables son las que nos dan mayor información y quedarnos con esa. Puede haber muchos casos donde algunas variables puedan ser ruido, que en realidad no aportan nada al modelo. El tercer punto, sería la eliminación de características irrelevantes. A veces hay características que nosotros podemos considerar relevantes, pero para el modelo en sí no son relevantes. Y bueno, la reducción de ruido, que se enfoca bastante al segundo y tercer punto, que serían variables que en realidad no suman al modelo y solo nos generan ruidos y bueno, hacen que el modelo tenga un desempeño no bueno. Bueno, ¿qué se refiere con la maldición de la dimensionalidad? Se podría decir que la maldición de la dimensionalidad se refiere a los problemas que surgen al trabajar con datos en espacios de alta dimensión. Al tener tantas variables, eh, hace que los datos que tengamos estén más dispersos y la distancia entre los puntos de los datos sea cada vez menos significativa. Y eso hace que los modelos no pueden identificar patrones o relaciones. Aparte de eso, al tener tantas variables o tantas dimensiones, hace que los modelos no sean tan precisos. Y eso también produce que haya un riesgo de overfitting o sobreajuste. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere? En la gráfica de abajo se tiene un ejemplo de de dimensiones. Ya tenemos, si nosotros tenemos un punto, es solo un punto, no representa ninguna dimensión, sería 0 dimensiones. La siguiente tenemos 2 puntos, y bueno, ahí es una dimensión. Cuando tenemos, luego la siguiente tenemos ya 2 dimensiones, 3 dimensiones y 4 dimensiones en sí. Lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, si tuviéramos datos en 4 dimensiones, imagínense,
¿cómo hacemos para que se disminuyan los datos? O sea, que los mismos datos que tenemos en 4 dimensiones se puedan interpretar o se puedan representar solo en 3 o 2 dimensiones. Eso es lo que es la reducción de la dimensionalidad, o lo que queremos hacer con la reducción de la dimensionalidad. Disminuir el número de dimensiones y representar los datos que tenemos en menos dimensiones. En la parte izquierda tenemos un gráfico que se denomina el fenómeno de Hughes. Ya en el eje X tenemos el número de dimensiones. Mientras más nos alejamos del punto cero, más dimensiones. Y en el eje Y tenemos el clasificador, el desempeño del clasificador. Entonces, este gráfico lo que nos indica es lo siguiente, que en general un modelo, mientras más variables tenga, mejora su desempeño. Pero llega un punto en el cual ya ese desempeño no se puede mejorar. En vez de mejorar, lo que hace es disminuir. Entonces llega un punto donde aumentar más variables lo que hace es que nuestro modelo pierda desempeño. Entonces este gráfico que explica el fenómeno de Hughes nos da una idea más clara de qué es la maldición de la dimensionalidad y por qué deberíamos reducir las dimensiones en nuestros datasets. Y el segundo punto que vamos a ver son los principales enfoques para la reducción de la dimensionalidad. Bueno, para la reducción de la dimensionalidad tenemos dos técnicas o metodologías. El primero sería la proyección y el siguiente sería el Manifold Learning. ¿A qué nos referimos con proyección? Bueno, proyección, como su mismo nombre lo indica, ¿ya? La proyección hace una reducción de la dimensionalidad al tratar de proyectar los datos desde un espacio de alta dimensión a un subespacio de menor dimensión. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, nosotros tenemos puntos que están en 3 dimensiones, en un eje X, 1, X2 y X3. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos representar esos puntos o esos datos en solo 2 dimensiones, ¿cómo podríamos hacer? Entonces lo que se hace es, en este caso, se hace una proyección. Estos puntos en 3 dimensiones se están proyectando sobre un plano en 2 dimensiones. Al hacer eso, obtenemos una reducción de la dimensionalidad. Tenemos eso. De 3 dimensiones pasamos a 2 dimensiones, nada más. Y ese sería el ejemplo de cómo pasamos de 3 a 2 dimensiones. ¿Qué ventajas tiene usar las técnicas de proyección? Bueno, como ustedes pueden ver, una ventaja que tiene es que es muy sencillo. O sea, la metodología de proyección es sencilla y es rápida. Si nosotros no tenemos mucha capacidad computacional, entonces sería una buena opción. Aparte de eso, es que es muy efectivo cuando los datos realmente se encuentran cerca de un subespacio de menor dimensión. Por ejemplo, acá estos puntos están muy cerca de este plano de 2 dimensiones. Entonces, eso hace que sea efectivo para este caso. ¿Ya? Pero como todo metodología tiene ventajas y también tiene desventajas o limitaciones. En este caso, la principal limitación que tiene es que las técnicas de proyección funcionan generalmente para cuando tenemos estructuras no lineales. Bueno, tenemos estructuras lineales. Si nosotros tuviéramos estructuras no lineales o no lineales muy complejas, entonces utilizar técnicas de proyección no sería lo más adecuado. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente metodología para reducción de dimensionalidad, que sería el Manifold Learning. Bueno, no he encontrado una traducción. Para mí este es un tema nuevo, lo que es Manifold Learning. No lo había escuchado, recién cuando leí el libro entendí, o bueno, sé ahora qué es el Manifold Learning, o ya sé de su existencia. ¿Ya? El Manifold Learning ya no hace proyecciones como las técnicas de proyección, sino lo que trata de hacer el Manifold Learning es, el Manifold se puede traducir como despliegue o desplegar. Entonces lo que el Manifold Learning hace es tratar de desplegar. Imagínense que ustedes tienen una hoja de papel y luego agarran la hoja de papel y lo aplastan y le dan forma de una bolita. Esa bolita, si nosotros quisiéramos poder no entendemos bien cómo es su estructura. Para nosotros poder ver su estructura, lo que tendríamos que hacer es agarrar esa bolita y
bueno, desenrollarla nuevamente y ponerla lo más plano posible para entender cómo es la verdadera estructura de esa hoja de papel. Lo mismo pasa con el Manifold Learning. Lo que el Manifold Learning hace, por ejemplo, en la izquierda vemos que tenemos una estructura, ¿no? Que se parece un poco al pionono, o bueno, en inglés se llama Swiss roll, ¿ya? Ese postre que es como que una capa de harina que está da vuelta sobre sí. Entonces, lo que hacemos con el Manifold Learning es tratar de buscar una manera de desarrollar esa estructura a una menor dimensión. Por ejemplo, si acá tuviéramos este gráfico de acá en 3 dimensiones y queremos pasarlo a una menor dimensión, podríamos pasarlo a 2 dimensiones. Lo que tendríamos que hacer sería desenrollarla, ¿ya? ¿Cómo podríamos desenrollarla? Si la desenrollamos, ya no tendríamos esta estructura en 3 dimensiones, sino en 2 dimensiones. ¿Ya qué ventajas tiene utilizar el Manifold Learning? Bueno, se utiliza bastante para cuando tengamos estructuras no lineales complejas, ¿ya? Pero también tiene limitaciones. El primer caso de proyecciones eran útiles y fáciles de usar. Estas de acá son, debido a la estructura que tienen los datos, son costosas computacionalmente y aparte de eso son difíciles de implementar y entender. Ya, acá en la parte izquierda, bueno, en la parte inferior tenemos 2 gráficos. El primer gráfico esto sería como una representación, ¿ya? Imagínense que acá tenemos el eje X1, X2 y X3. Lo que acá hicieron fue tratar de, voltearon esto hasta que el eje X3 esté la parte en la base y luego aplastaron todos los puntos para que pueda ser representado en el eje, en el eje, en el eje X3 nada más. Como ustedes pueden ver, se ve que hay una separación, pero no se ve una separación muy clara. Esto sería como una pseudoproyección que hacen acá, pero ven que a pesar de que trataron de hacer una proyección, no encontraron una forma de poder separar o poder diferenciar los puntos por colores. Entonces, la mejor idea que tuvieron fue el Manifold Learning. Agarraron este gráfico y lo desarrollaron. Al desarrollar vemos que acá hay una parte oscura, negra, acá hay un color ocre oscuro, la parte roja de acá, la parte naranja y la parte amarilla. Y acá se ve cómo desarrollando en la parte inferior derecha, este gráfico se ve cómo al desarrollar esta estructura compleja se puede tener una mejor separación de los puntos. Y bueno, acá lo que hemos hecho es, como se indica, una reducción de la dimensión. Ese es el Manifold Learning. Les recomiendo que puedan leer más sobre esto. Para mí es algo nuevo, como les comenté, pero bueno, se ve que actualmente con la capacidad computacional que tenemos se puede aplicar ahora a los datos que ustedes tengan o vean más adelante. Bueno, ahora vamos a ver lo que es PCA, que te dejo a ti, Kevin. Claro, así como dijo Jorge, nosotros cuando tenemos un conjunto de datos, ¿no? Digamos que tenemos, en este caso, vamos a tomar muestras de varias personas y tenemos diferentes características de esas personas, alturas, pesos, edades, tipos de sangre, etcétera, ¿no? Y si tenemos, digamos, unas 20 características, 30 características, ¿cómo representarías esas características gráficamente para ver la dispersión de esas personas, ¿no? O cómo, o al momento de meter esas características a un modelo de Machine Learning, Jorge nos había explicado de la complejidad que podía ser tener esto, pasarle a muchas características a un modelo. Entonces, PCA usualmente es una técnica que se utiliza para reducir conjuntos de altas dimensiones, por ejemplo, 20, 30 características, a un conjunto de menor dimensiones, que son de 20 a 30, digamos, a 2 o 3 características, ¿no? Entonces, ¿cómo hace esto de aquí? ¿Cómo lo reduce PCA? Entonces, usualmente PCA busca la dirección, nos dice, busca la dirección en que encuentre mayor variabilidad. ¿Pero a qué se refiere esto? A que se refiere a que encuentra la dirección en que tiene mayor variabilidad. Significa que de esas 30 características, busca la característica, se refiere como que a la dirección que tenga más variabilidad, que varíen más los datos entre ellos. Digamos, en nuestro caso, podríamos decir que es la altura, sería la característica que tiene valores más dispersos entre sí. Entonces, escogería esta característica que tiene mayor variabilidad entre todas las características y la plantaría como una nueva línea de referencia.
y de ahí continuaría buscando otra dirección o característica que tenga también mayor variabilidad, pero que no esté correlacionada con esa característica altura que escogimos anteriormente. Y así va sucesivamente con las demás, ¿no? Y de esta manera trata de conservar la mayor parte de los datos, como que la esencia de nuestro conjunto de datos original, ¿no? Entonces, tenemos diferentes pasos para calcular el PCA. Entre la siguiente, entre la que tenemos es la estandarización, encontrar la matriz de covarianza, de ahí las direcciones de máxima varianza, que son utilizando los valores propios y vectores propios, y por último ya encontrando estos componentes principales. Cada uno de estos pasos es todos los pasos que usualmente utiliza el algoritmo de PCA cuando nosotros lo utilizamos en Python, ¿no? Eso es como que funciona internamente ahí. Entonces, el primer paso que tenemos es la estandarización. ¿Por qué tenemos que estandarizar los datos? Igualmente, como vimos anteriormente en las exposiciones anteriores, veíamos que para utilizar ciertos algoritmos de Machine Learning que se basan en distancias y entre otras cosas, tendríamos que tener cada una de nuestras características en una misma escala. ¿Por qué? Porque si nuestras características tienen diferentes escalas, van a poder tener diferente varianza, lo que esto puede afectar el algoritmo. En este caso puede afectar nuestro algoritmo de PCA y puede crear algún sesgo dando prioridad a cierta característica, ¿no? En este caso vemos en la imagen las diferentes escalas que tienen las dos características, como también en la gráfica de dispersión, cómo están la diferencia de proporciones entre cada eje, ¿no? Que serían las variables y cómo las escalas serían muy diferentes. Entonces, para eso usamos estandarización. ¿Qué hace estandarización? Es que trata de colocar en una misma escala todas nuestras características antes de pasar al algoritmo de PCA. ¿Cómo lo hace? Eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Vemos ahí que esa es como que la ecuación matemática de estandarizar nuestros datos, que cada valor lo restamos la media de la característica dividido por la desviación estándar de esa característica. Esto hace que los valores de nuestra característica, la media tienda a un valor de 0 y la varianza entre los datos sea de 1, ¿no? O sea, la varianza de nuestra característica sea de 1. Y eso mismo pasaría con cada una de nuestras 30 a 40 características, por lo que ya estarían en una misma escala, ¿no? Ya, de aquí, una vez que ya tengamos estandarizados nuestros datos, vamos a la parte de que es, si no estoy mal, la matriz de covarianza, ¿no? Primero, digamos, ¿qué es la covarianza? Covarianza es un valor que tenemos entre dos características que mide la relación lineal que tengan entre ellos. Ellos pueden tener una relación lineal positiva, es decir, que son, si una crece, crece la otra, es ejemplo, o una relación lineal negativa, que es decir, que si una crece, la otra decrece, ¿no? Ya. Y una matriz de covarianza sería ya una matriz con los valores de covarianza entre cada una de esas características en conjunto, como vemos en la matriz del lado derecho, ¿no? Ya. Ahí podemos ver también cómo es la fórmula matemática de que se calcula la covarianza entre dos características y cómo se lo ve en la siguiente diapositiva, ¿no? Ya. Esa básicamente sería como que la forma matemática de cómo vas a calcular la covarianza entre dos características. Y así vas iterando con cada una de las otras características hasta crear tu matriz de covarianza. Una vez que ya tengamos nuestra matriz de covarianza, vamos a calcular los vectores propios y valores propios, que son los ya denominados en G-valores o en G-vectores, ¿no? Entonces, aquí vemos lo que les explicaba en principio, que PCA busca encontrar la dirección que tenga más dispersos sus datos. Entonces, estas direcciones que va a encontrar PCA van a ser los tan denominados en G-vectores o vectores propios. Y la magnitud en qué tanto están variando esa dirección que está encontrando PCA va a ser los en G-valores o vectores o valores propios, ¿no? Como vemos en este caso de la gráfica de la derecha, tenemos un plano y está graficada una variable y vemos que Z1 y Z2 van a ser dos direcciones de nuestros datos y en este caso vemos que Z1 va a ser la dirección que más varianza tenga, digo, más variabilidad tenga. Y va a tener su correspondiente valor lambda, que va a ser su cantidad de cuánta varianza tiene esa variable, ¿no? Yeah. Y así vamos hasta la siguiente parte, que una vez que ya tengamos definidos nuestros ejes vectores y ejes valores, vamos a hacer la selección de nuestros componentes principales. Lo que se hace es que estos ejes valores que tenemos, que nos dice qué tan variables son cada eje vector,
los ordenamos de manera descendente para que tengamos de mayor a menor, ¿no? Entonces, de una vez que ya tengamos calculados de mayor a menor, calculamos el porcentaje de varianza que tiene cada engenvector, ¿no? En este caso ya tendríamos cuánta, por así decirlo, porcentaje de varianza tiene cada dirección. Y lo que hace PCA es que coge esos ejes vectores que tienen la mayor porcentaje de varianza acumulada, ¿no? En este caso vemos en la parte 3 que coge los valores del vector 1, 3, 2 y 1, ¿no? En orden de que tiene 65% de la varianza acumulada, el 34 y el 001, en el cual completarían 99, por ejemplo. 100, digamos. Y coge los dos primeros, que serían los que tienen el 99% de la varianza, y así reduciendo la cantidad de características de nuestro que vamos a utilizar. En ese caso serían dos componentes principales, por así decirlo. Ya, y hasta ahí sería todo el proceso que utiliza internamente el algoritmo de PCA cuando nosotros lo utilizamos en Python o en R, etc. Claro, y bueno, y eso sería la explicación por el momento. Creo que Jorge. Sí, ahora, bueno, voy a mostrar ahora el libro. Espera un momento. Ya, voy a mostrar el libro. En la parte final del libro tenemos preguntas. Que, bueno, yo no le hacía mucho caso, la verdad, pero últimamente hemos estado revisando las preguntas porque algunas son, bueno, todas son muy interesantes, pero algunas son bien complicadas. Le voy a agarrar esta pregunta y vamos a tratar de responder entre todos estas preguntas. A ver qué tanto hemos leído, tal vez nos falta leer un poco más o quisiéramos entender un poco más de este capítulo. La primera pregunta es esta. ¿Cuáles son las principales motivaciones para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos? A ver, bueno, eso ya lo hemos estado comentando también. Bueno, Kevin, creo que tú tenías la respuesta para esa pregunta. ¿Lo puedes responder, por favor? Claro, ¿cuáles son los principales motivos para reducir nuestra dimensionalidad en nuestros conjuntos de datos? Bueno, como ya había explicado, si nosotros tenemos 3, 4 dimensiones, ¿cómo graficamos esas 4 dimensiones al mismo tiempo para poder representar nuestros datos? Es una manera complicada de ver eso de ahí. Una de esas cosas es reduciendo la dimensionalidad, digamos, de las 4 a 2 dimensiones y mostrar esos datos de una manera 2D para ver la dispersión de los datos. Otra es que al momento de nosotros querer pasar a los modelos, 30 o 40 características, vamos a tratar de, claro, el rendimiento del modelo, porque el modelo va a tratar de asignar pesos y de combinar esos pesos para encontrar pesos adecuados para todas esas 30 características, por lo que va a ser más difícil encontrar todas esas iteraciones y va a requerir mucho más procesamiento computacional, por así decirlo. Por lo que eso sería una de las razones por las que la reducción de dimensionalidad es beneficiosa. Claro, así como dice Mario, le hace más sencillo al modelo encontrar patrones y tiene muchas menos características. Exacto. Igual, bueno, vamos a probar una funcionalidad de ChatGPT que me ha gustado. Es esta de acá, PDF Reader. Acá ponemos el archivo y le mando las preguntas, a ver qué nos responde. Pues lo que hace es, bueno, responder utilizando el archivo en sí. Ya bueno, acá están los puntos. Aceleración del entrenamiento, ayuda a que el entrenamiento sea más rápido. Bueno, para visualizaciones, que bueno, en este caso no le encuentro tan importante. Reducción del ruido, eliminar variables que nos generen ruido, etcétera. Entonces eso nos ayuda bastante. Y bueno, acá dice tractabilidad del problema, reducción de características para transformar un problema intratable en uno tratable. Inconvenientes de reducir la dimensionalidad, pérdida de información. ¿Ya? Muchas veces si no tenemos
el cuidado necesario, podemos eliminar información que es muy, muy relevante para el modelo. Entonces, lo que se podría hacer acá sería lo siguiente para tratar de evitar este problema. Primero, hacer tu modelo con todos tus datos y luego hacer tu modelo ya con la reducción de variables y hacer una comparación de tus métricas y ver si hay o no hay pérdida de información o la pérdida de información ha sido tan grave que ha hecho que tu modelo no sea tan bueno como utilizando todas las variables. ¿Ya? Bueno, también otro problema es complejidad del proceso. Como hemos visto anteriormente, cuando nosotros tenemos el caso de datos con estructuras muy, pero muy complejas como los de acá, ¿ya? Por ejemplo, esto de acá es muy difícil poder proyectarlo con proyección. O sea, siempre va a haber errores. Si hiciéramos eso, por ejemplo, podríamos tener estos resultados. Entonces ahí tendríamos más problemas porque, bueno, al ser más complejo nos demoraría más tiempo en poder tener un resultado, buscar el resultado óptimo. Bueno, luego de eso, riesgo de sobreajuste. Ya, este es otro problema inconveniente que puede tener. Ujú. Y bueno, el otro problema es dependencia de conjunto de datos. Y bueno, ahora vamos a ver la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué es la maldición de la dimensionalidad? Creo que todos ya lo tenemos más claro, qué es la maldición de la dimensionalidad, pero igual acá podemos... eso se refiere a a los problemas que surgen al trabajar con datos en espacios de alta dimensión. Al tener tantos datos, puede ser que nuestras matrices, nuestras tablas sean tan dispersas y bueno, que las distancias estén en diferentes medidas también, por ejemplo, y eso hace que nuestro modelo tenga dificultades en aprender. Ujú. Entonces, mejor es trabajar con menos datos que nos puede dar los mismos resultados que si tenemos 500 datos, si tenemos 500 columnas o variables y 300 variables y nos dan los mismos resultados, es mejor trabajar con 300 variables nada más, porque no va a ser la vida más fácil. Ya bueno, el otro punto, la otra pregunta. A ver, esta pregunta de acá. Voy a traducirlo primero. A ver, la pregunta es la siguiente. Una vez reducida la dimensionalidad de un conjunto de datos, ¿es posible revertir la operación? En sí es así, ¿cómo? Si no, ¿por qué? A ver, vamos a ir acá. Ya. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestros vectores, nuestros eigenvalores y eigenvectores, ¿no? Entonces, nosotros podríamos hacer lo contrario, o sea, pasar de nuestro eigenvector y eigenvalor, volver a una matriz, poder obtener la matriz de covarianza. Esa es la pregunta. Kevin, ¿te gustaría responder? Claro, sí, repite, porfa, que estoy medio cortado Ya. el... Si tú tienes tus eigenvalores y tus eigenvectores, podrías obtener, o sea, podrías regresar y obtener tu matriz de covarianza si tienes tu eigenvector y eigenvalor. Sí, donde tengo entendido, creo que sí. Sí, sí se puede, sí se puede. Y bueno, incluso en el libro también lo menciona, ¿ya? Claro, Ujú. en PCA, cuando tú aplicas PCA, por ejemplo, y si tú quieres ver la manera, es algo parecido así, como que cuando tú aplicas PCA, tú tienes componentes principales. Digamos que tú quieres saber cuáles son las características que más aportan esos componentes principales. Ahí creo que aplican algo así de código también para como que hacer inversa y encontrar cuáles son características que más aportan a los componentes principales. Y como por así decirlo, encontrarías como que las variables más importantes que está utilizando PCA. Es algo como así decirlo, eso de ahí, creo, aplica eso de ahí. Sí, exacto. Gracias, Kevin. Esa es una aplicación útil. Saber qué variables más aportan más. Pero hacer este proceso también tiene limitaciones que son se puede haber pérdida de información. No siempre te va a salir el mismo resultado. O sea, si tienes tu eigenvalor y eigenvector y quieres retroceder,
puede ser que no te salga lo mismo y esa puede ser una pérdida de información. Bueno, a ver, vamos a ver la siguiente pregunta. Esta pregunta es interesante. A ver, ¿se puede utilizar PCA para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos altamente no lineal? ¿Qué opinan? En la exposición comentamos que la proyección, la metodología de proyección, que es un tipo de... La PCA es una técnica de proyección. Es útil cuando las estructuras son lineales, pero si son no lineales, ¿qué pasaría si nosotros tenemos nuestro conjunto de datos que tiene una estructura no lineal y aplicamos PCA? Los resultados serían los adecuados, serían cercanos a los adecuados. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué harían en este caso? Tienen sus datos de estructura no lineal y aplican PCA porque, bueno, no sabían que existía las técnicas de Manifold Learning. ¿Qué opinan? A ver, voy a leer. Escriban si pueden, porfa. A ver, ¿qué creen? ¿Alguna idea de cómo poder solucionar eso? Bueno, como ustedes saben, estas técnicas todo aguantan todo, ¿no? Entonces no habría problema, pero ¿cuál sería la desventaja de hacer eso? O el problema que tendríamos que hacer eso, que los resultados que obtengamos no van a ser los más adecuados, ¿no? O sea, no es que lo que obtengamos va a ser lo real. Puede ser que sí o puede ser que no, porque, bueno, estamos usando una técnica que está más enfocada a lo lineal para resolver algo no lineal. Ajá, y acá, bueno, dice, el PCA es de naturaleza lineal y aparte de eso, el PCA siempre hace proyecciones lineales, ¿ya? Entonces, al aplicar una técnica no lineal, entonces va a hacer que no tengamos, que, bueno, los resultados que obtengamos no sean los correctos. Bueno, acá hay una conclusión. Aunque PCA puede utilizarse para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos, no es la mejor opción, debido a la naturaleza lineal de PCA. Los datos con estructuras no lineales es más adecuado utilizar técnicas de aprendizaje de Manifold Learning como LLE, TSNE, kernel PCA, que se pueden capturar y preservar mejor las relaciones de los datos no lineales. Entonces, en resumen, se puede usar, pero puede ser que los resultados que obtengamos no sean los correctos. ¿Y por qué pasa eso? Porque al tener una estructura no lineal, entonces cuando hacemos una proyección de una estructura no lineal, lo que va a pasar es que al usar PCA, esas relaciones no lineales se van a perder, ¿ya? Y al perderse, entonces no va a ser lo correcto, ¿ves? Porque estamos usando estructuras no lineales utilizando una técnica lineal. Entonces, bueno, cuidado con eso nada más. Y ahí la pregunta que haría es, ¿cómo saber si nuestra estructura es lineal o no lineal? Que eso, bueno, no sabría cómo responderlo ahora. Y bueno, a ver, vamos a ver la siguiente. ¿Ustedes tienen alguna técnica, por ejemplo, si hacen PCA y les sale 3 o 5 dimensiones, ¿cuánto es el óptimo o hasta cuánta dimensión ustedes se quedan? O sea, por ejemplo, en el libro mencionan que ellos tratan de conservar el 95% de la varianza o de la variabilidad y se quedan con todas las variables que les llegue a sumar el 95%, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna regla parecida para elegir el número de dimensiones? Por ejemplo, si tienen 10 variables y las 3 primeras suman el 95% de las variables, ¿se quedarían con las 3 primeras o algunos utilizan el 80%, el 70%? ¿Ustedes qué técnica o qué metodología utilizan para seleccionar el número de variables con las que van a trabajar luego de un PCA, por ejemplo? Bueno, en el libro lo que mencionan es que ellos utilizan la metodología del 95%, que se quedan con todas las dimensiones que les ayuden a llegar al 95% de toda la varianza explicada. ¿Mm?
A ver, la pregunta es, suponga que realiza PCA en conjunto de datos de 1000 dimensiones y establece que la relación de la varianza explicada es 95%. Ah, ya. A ver, vamos a leer acá, ¿ya? Suponga que realiza PCA en un conjunto de datos de 1000 dimensiones y establece la relación de varianza explicada en 95%. ¿Cuántas dimensiones tendrá el conjunto de datos resultante? ¿Qué responderían a eso? Por ejemplo, tiene 1000 variables y hace un PCA, ¿ya? Y bueno, ya. Ustedes saben que las variables le dan el 95%, pero eso nada más. Y le dicen y le preguntan cuántas dimensiones tiene cuántas dimensiones tiene luego de haber aplicado el PCA. ¿Qué responderían ahí? Ahí también en el libro mencionan que cuando aplicamos, por ejemplo, si tenemos 10 variables y aplicamos PCA, lo máximo si aplicamos PCA y hacemos por ejemplo, ahí, lo que nos puede dar es 10 dimensiones, ¿ya? O sea, las dimensiones van de 10 para abajo. Si tengo 10 variables y hago PCA, me pueden dar 10 dimensiones máximo. No puede haber nunca más dimensiones. Entonces esta pregunta se respondería que, bueno, se puede tener 1000 dimensiones también o menos. Es un poco complicado esto, pero es más que nada un poco teórico. Revisar eso bueno, acá te muestra cómo hallar eso, pero la fórmula más que nada, pero si tuviéramos que responder, sería por lo menos 1000 dimensiones, aunque sería raro. Yo respondería 999, porque si tenemos 1000 dimensiones, las 1000 dimensiones deberían sumar 100% la varianza, ¿no? Entonces, sería 999, bueno, un resultado, 999 o menos dimensiones debería tener nuestro resultado. Ya. Y bueno, hasta ahí nada más, porque esto de acá ya se ve en la siguiente clase. No sé si tienen alguna duda. Creo que no. Entonces, hasta acá llegamos para la clase de hoy. Gracias. Sí. Ajá, no sé si quieran comentar algo. Sí, No, Junior, te damos el pase. claro. Sí, Jorge, veo que no hay preguntas. Muchas gracias por la exposición de hoy. En la siguiente sesión ya cerramos este capítulo y vemos el siguiente que no me acuerdo cuál era exactamente, para comentarlo rápidamente nada más. A ver. Este capítulo es de predicción de dimensionalidad. Ah, ya, y luego seguimos con aprendizaje no supervisado, ¿no? Ya, o sea, que la última parte ya para cerrar este capítulo 9, ¿no? Ya, entonces, eh, seguimos el siguiente sábado, igual a la misma hora de siempre, a las 10 de la noche. Y nada, chicos, Gracias. Nos gracias, vemos. gracias.